gracias, Señor, que nos permite, Señor, entrar en tu presencia por tu inmensa gracia derramada en nuestros corazones, Señor, y además alentarnos cada día, y especialmente hoy, el primer día, tu día, el domingo, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Rogamos, Señor, que tú te glorifiques en medio de tu pueblo y también, Señor, estando tu presencia ante nosotros, te rogamos que tu espíritu se mueva en tu palabra, Señor, y riegue nuestros corazones con aquello que cada uno de nosotros precisemos para andar en luz y para andar honrándote y agradándote a ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor. En el libro de Daniel, capítulo 3, encontramos la porción bíblica que vamos a considerar. A veces ocurre en las películas que cuando no sabemos no la hemos visto nunca, pues no se sabe el final y hay emoción e incertidumbre hasta que llega al final. En muchas historias de la Biblia las hemos escuchado algunas veces y sabemos el final y parece que eso le quita emotividad, pero cuando ves la película una segunda o tercera vez ya no te fijas en el resultado porque ya lo sabes, sino te vas fijando en los detalles y vas disfrutando de esas apreciaciones que vas descubriendo. Ciertamente eso ocurre con frecuencia en la escritura y también ocurre en este popular pasaje del capítulo 3 que citamos. Se titula Rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos todas estas personas principales de las provincias en la dedicación de la estatua que el rey había levantado, y estaban, pues, allí delante. Y versículo 4, el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el sonido de los instrumentos de música, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Nos encontramos en Babilonia. Nos encontramos, como cita la escritura, al este del Edén. Nuestra escritura, la Reina Valera, habla de al oriente del Edén. Cuando muchas escrituras traducen al este del Edén, están hablando del lugar de desorden, el lugar donde Dios expulsó a nuestros primeros padres. El huerto del Edén estaría más o menos por aquí, entre el río Tigres y Éufrates, y al este del Edén estaba la rebeldía, el desorden contra Dios. Allí nos encontramos y allí había parte del pueblo de Dios, allí había jóvenes que cita el capítulo 1 de Daniel, que habían sido llevados allí en el año tercero del rey Joaquín, cuando el rey de Babilonia había conquistado Israel. Y dice el versículo 2 que el Señor entregó en sus manos a Joaquín a los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó allí el tesoro de su Dios. Y dijo el rey Asperaz que de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, escogiese a muchachos que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y cita el versículo 5 que así iba a estar educados durante 3 años, y el 6 da sus nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que nos encontramos a estos 3 jóvenes judíos que no estaban en Judá, sino que estaban justo en Babilonia, en el palacio del rey Nabucodonosor,
porque allí habían sido elegidos frente a otros jóvenes que estaban en la dispersión, en el cautiverio, de sirvientes, de esclavos. Estos tres jóvenes, cuatro jóvenes, estaban preparándose para ser gobernadores del imperio. Cuando comienza el capítulo 3 estaban tres de ellos y la escritura da sus nombres y si nos lo permitís nosotros vamos a seguir usando el nombre hebreo de ellos. Ananías, Misael y Azarías. Tienen un significado preciosísimo y los babilonios se lo usurparon y nosotros no se lo vamos a usurpar. El pueblo quiere usurparnos nuestra identidad y quizás lo consiga, incluso algunas veces llamarnos por un número en vez de por un nombre, pero nunca nos van a poder usurpar nuestra identidad espiritual en Cristo. Estamos sellados por el Espíritu Santo y estos jóvenes eran fieles a Dios. Ananías, Dios es clemente, Dios es misericordioso. Misael, Dios es mi ayuda, Jehová me ayuda. Azarías, de Dios, bueno, cuando lo recordamos lo citamos. Fueron cambiados sus nombres por otros nombres del lenguaje hebreo en el cual daban el culto a sus propios ídolos, ¿vale? A sus propios ídolos. Bien, así que se encontraba que el rey se había envanecido y había levantado una estatua de oro de 60 codos de alto, muy alta, donde citan los historiadores solamente el soldado de Rodas era más alto que esta estatua tan grande y de 6 codos también de ancho y de oro. Y había convocado allí a todos los principales de todas las provincias. Recuerden que Babilonia era un gran imperio, no era un país, era un gran imperio sumatorio de muchos países. Allí habría gente de todos los países, de muchos dioses, de mucha ideología, de muchas culturas, y todos los había convocado allí en la capital para que cuando se tocasen los instrumentos de música, y además veis con la pompa y la resonancia que se está citando, con todo lujo de detalles, para que cuando se tocase todos se postrasen y adorasen, dos cosas, se postrasen y adorasen la estatua. Además lo hacía en plena libertad de derecho. El que no se postrase inmediatamente sería ejecutado, echado en un horno de fuego ardiendo. El empoderamiento suele ser así. Las personas cuando aparcan su corazón de Dios, lo llenan de orgullo y de vanidad. Y cuanto más populares, cuanto más hermosos, cuanto más ricos, cuanto más tal, más suelen, no siempre, más suele irse envaneciendo y enorgulleciéndose hasta llegar a este punto. Una persona que en el capítulo anterior había reconocido a Dios como el Dios de los dioses y el Señor de los señores, cuando el propio Daniel le había revelado un sueño. Si estáis buscando, lo había reconocido en 2:47. Y resulta que ahora, un capítulo después, está con esta estatua poniéndose él como un dios cuando había reconocido que el sueño que él había tenido no lo había podido revelar solamente el Dios de Daniel, a quien habían hecho un decreto para todo el reino. Bien, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Y entre paréntesis, a ver si en 2 minutos, ¿de dónde viene Babel? Nos vamos a 11, a Génesis 11 al principio. Génesis 11, vemos que ya Babel era una persona descendiente de un tal Nimrod, que se fue enorgulleciendo contra el Señor. Y luego en la tierra, al este del Edén, levantaron la famosa Torre de Babel, diciendo, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Ahora vamos a ver qué es lo que llega al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Allí bajó luego el Señor, viendo que la obra iba en construcción, confundió las lenguas y fue llamado a aquel lugar Babel. Luego Babilonia es reconocida
por su boato, por su hermosura, la describe Isaías, pero vamos ahí a Ezequiel, vamos ahí a Ezequiel. Se habla mucho de Babilonia como representando, no siempre, pero habitualmente, representando al imperio, a las personas que resisten al Señor. Hay un rey, capítulo 28, también estaba Ezequiel, al mismo tiempo que la historia esta ocurre en la capital, Ezequiel estaba junto al río Querib y también estaba viviendo su vida en la servidumbre en la que había sido mandado, pero él era profeta de Dios para todos los que estaban en aquella dispersión. Y el Señor le mostró, en el capítulo 28, dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enarteció tu corazón, dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Nótese el versículo 12, hijo de hombre, levanta andecha sobre el rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El sello de la perfección, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa de vestidura, de cornerina, obsérvese la de los metales preciosos que se van citando a semejanza de los que hemos leído antes también en Daniel. Topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. Y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. De los primores de tus, obsérvense los instrumentos de música. Tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras del fuego en que te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Y dice el versículo 17 que se enarteció tu corazón a causa de tu hermosura. Quiso ser como Dios. No es una cosa exclusiva del rey de Tiro, es una cosa frecuente en el sello de la perfección proveniente de quien proviene, de aquel que en el mismo cielo se rebeló contra Dios. Muchas personas, cuando olvidan a Dios, no se olvidan de la espiritualidad que está en medio de ellas y llegan a enfrentarse ideológicamente, culturalmente, por medio de religiones al mismo Dios, siguiendo obviamente al enemigo de Dios, que aquí está muy claramente reflejado. Pero la escritura de Babilonia llega hasta Apocalipsis, y ahí lo vamos a cerrar este apartado. En el Apocalipsis se habla de capítulo 13 hasta el 17, muchos textos identificando a esta Babilonia y el espíritu que había en ella. 13:5 dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Capítulo 17. La condenación de la gran ramera. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así como que luego en el capítulo 18 se describe la caída de Babilonia y vemos un versículo. Aunque antes dice, porque oí la voz del cielo, versículo 4, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibáis su parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta él, hasta el cielo, hasta donde habían empezado a construir una torre, lo habían conseguido. Habían llegado con sus pecados
hasta el cielo. Habían colmado el vaso de la ira de Dios. Por eso dice que el Cordero se enfrentó a ellos. Versículo 14 del 17 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Vemos claramente entonces que en el capítulo 3 de Daniel hay un ensoberbecimiento del rey para enfrentarse a todos los dioses no conocidos, inexistentes, y para enfrentarse al Dios verdadero y real, conocido también por él. Que se conozca con la mente, obviamente, no significa que se tenga en el corazón. Así que, a pesar de las amenazas, a pesar de toda la pompa y boato que tenía este hecho, aquel día, dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo los varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y le dijeron, Rey Nabucodonosor, vive para siempre. Tú has dado una ley que todo hombre, al oír los instrumentos de música, se postren y adoren la estatua de oro, y el que no sea echado en un horno de fuego ardiendo. Tú lo has dicho. Pues aquí hay unos varones, versículo 12, judíos, los cuales pusiste en los negocios de la provincia de Babilonia, Ananías, Misael y Azarías. Oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Chivato hay siempre, también. Chivato hay siempre. Es que los chivatos son asquerosos. Y disculparme la expresión. Pero es que siempre surgen. En cualquier historia de la vida hay dictadura y hay el que se quiere ganar una medallita diciendo dónde está escondido, hasta un propio familiar es capaz de delatarlo por una medallita. Y esto lo hemos visto aquí en la Guerra Civil en España y se ve en muchos sitios. Personas convencidas, hay los que hay. ¿Cuántos de estos príncipes, cuántos de estas personas importantes no tendrían sus convicciones religiosas? Árabes, budistas, pakistaníes, de uno y de otro lado. Cuando llegó los instrumentos de música y llegó el momento que hicieron, se postraron. Preguntamos, ¿no? ¿Es que acaso no tenían ellos sus propios dioses? Los tenían. ¿Pero qué problema les daba a ellos postrarse ante otro dios? Ninguno. Se postran ante el mejor pagador, ante el mejor que le convenga. Lo que le importa es ellos mismos. Ellos creen en su Dios y le va a beneficiar. Si su Dios no le beneficia o le va a perjudicar con respecto a otra cosa, me postro igual. Cambian su parecer, no tienen un criterio, no tienen una coherencia espiritual en sus vidas. Pero había 3 jóvenes que sí lo tenían. Estos jóvenes creían en el Dios vivo y verdadero. Sabían que habían perdido el país porque la generación de sus padres habían caído en la idolatría. Otras muchas maldades habían hecho, pero preferentemente y principalmente era la idolatría. Ellos habían propuesto no contaminarse su corazón ni con la comida del rey ni con nada, y mucho menos postrándose ante una estatua, cosa que habían hecho la generación de sus padres, pero ellos no lo iban a hacer. Dios estaba borrando su viña antigua y ahora estaba haciendo un pueblo nuevo con los niños y con los jóvenes, fieles. Y a estos que son fieles, ¿qué hace el enemigo de Dios? Los persigue a muerte. ¿Y qué hacen los amigos del enemigo de Dios? Aquellos que son populares, aquellos que se visten de filasteria, aquellos que se ponen medallas por todos lados, aquellos que están siempre en los principales bancos y los principales sitios, chivatean. Dice, hay un pueblo evangélico, es pequeño, pero mira. Siempre intenta sacarnos lo peor. Y a vosotros jóvenes os van a perseguir y si pudieran machacaros, os machacarían. En España no pueden porque hay derechos. Pero hay países donde los derechos como la India, Centroáfrica, países árabes, que tú confiesas a Cristo con tu boca y no es que te pisotees, es que te matan por tener las mismas convicciones que tenemos nosotros aquí, en España, en este momento. Los imperialistas son así, pero ellos
Entonces el rey Nabucodonosor dice, versículo 13, que con ira y enojo dijo que trajesen a Ananías, Misael y Azarías. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que he levantado? Ahora estáis dispuestos, les da una otra oportunidad, que al oír los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora sería echado en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Se podía haber callado una frase antes y ya se hubiese visto su maldad, que hubiese enseñado la patita. Pero aquí no enseña solo la patita, aquí la declara con su propia boca. ¿Qué Dios os librará de mi mano? Se está enfrentando directamente a no los tres jóvenes, se está enfrentando directamente a Dios. Esta es la reverdía del corazón humano. Quiere sentarse en el trono de Dios, quiere ponerse a la altura de Dios. Se cree Dios. Se cree que no puede Dios defenderlo. Se puede enfrentar a Dios mismo. Si es que ya le había ocurrido al rey anterior. A Senaquerib, cuando quiso invadir Judá, que era un pequeñito territorio, que es lo que quedaba de Israel, ya le mandó un oficial y le dijo al rey Ezequías que ya nuestro Dios ha ganado a otros muchos dioses. No se os ocurra confiar en vuestro Dios, porque si confiáis también pereceréis. Que no os engañe Ezequías diciendo nuestro Dios puede ayudarnos. Pero Ezequías e Isaías confiaron en Dios y Dios le dio la victoria con un solo ángel. La historia está llena de gente que se ha enfrentado al Dios vivo y verdadero. Y aquí lo estaban haciendo. Se estaba enfrentando directamente a Dios. Entonces los jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, respondieron al rey. No es necesario que te respondamos en este asunto. Ya tú nos conoces. ¿Te acuerdas que nos pusiste por oficiales principales porque nuestro amigo Daniel te había revelado el sueño? Tú nos conoces nuestra identidad, tú conoces nuestra fe. Tú nos conoces. El mundo nos observa. Para el mundo no pasamos desapercibidos. No somos solamente sal y luz como un título. Somos realmente sal y luz en la provincia de Huelva. Y aquellos que parecen que pasan desapercibidos, las personas nos observan. Puede ser panadero, puede ser la de la tienda, puede ser el vendedor o puede ser el barrendero, puede ser compañero del trabajo, puede ser el compañero estudiante. Nos observa y nos observa principalmente en las cosas dedicadas a la fe, a nuestro testimonio, porque sabe que ahí nos pueden intentar pillar y el día que pillemos, bien que nos lo van a echar en cara. Pero aquí dice que no era necesario. He aquí, versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. La fe de ellos era preciosa. Nuestro Dios puede. Que en este imperio gobierna tú, que tú eres el rey, que aquí están rodeados de todos los ejércitos, que tú mismo dices que Dios nos va a... Pues mira, que sepas que nuestro Dios puede. Pero es que Dios ya lo ha hecho muchas veces. Tú lo sabes, rey. Que cuando el pueblo era perseguido y tenían el mar delante, dice, ¿quién nos va ahora? Aquí nos vas a hacer unas tumbas aquí en medio. Y Dios abrió el mar rojo. ¿Es que acaso tenemos hambre? ¿Es que ahora no vamos a poder comer en el desierto? ¿Acaso Dios puede levantar una mesa en el desierto? Dios puede levantar una mesa en el desierto. ¿Acaso en la tormenta Dios no puede calmar la tormenta? Dios puede calmar la tormenta. Claro que Dios lo puede hacer. Esa es la historia de toda la Escritura, enseñarnos que Él es el Todopoderoso, el único Todopoderoso. Que lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Él puede. Esa es nuestra confianza. Además le podían citar. Él nos ha prometido estar con nosotros. Que no tengamos miedo. Quizá el miedo lo tendrían los días antes de llegar a este momento, porque a veces te da más pánico los días antes que ya el mismo momento. Yo estaría
pensando qué harían cuando llegase esa situación. Y esa situación llegó, tendrían muy claro lo que iban a hacer. Pero ellos habían estado con el Señor buscando el valor, buscando la esperanza, buscando la fe para mantenerse firmes e íntegros. Probablemente habían meditado en Isaías cuando dice Isaías 43, no temas que yo estaré contigo, que las aguas no te anegarán, que el fuego no te quemará. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Pero también le dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios puede, pero si no, es su voluntad, si no es su plan, si su propósito que no alcanzamos a comprender porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que Él podía habernos librado de la tormenta, que Él podía habernos librado de este problema, pero no nos ha librado y quiere que muramos en ese momento, pueden decir como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Que si Él no puede, solo dijo su propio hijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti, todo, líbrame. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú puedes. Pero si tu voluntad es que muera ahora, con la cabeza harta, honrando al Dios de la gloria, al Dios que no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque por la fe muchos han dado su vida en las plazas públicas, muchos han muerto aserrados, esclavizados, en cárceles, declarando y confesando que su patria es celestial y que su Dios podía haberle librado, pero que si no lo hacía, confesaban con sus labios la admiración y el amor que le tenían. Porque no es solamente por fe y por amor al Señor, sino incluso por temor a Dios. Ya el Señor nos había advertido y nos advierte a todos que os presentarán ante los gobernadores. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, más bien temed a Dios, que puede arrojaros en el lago de fuego. Está apareciendo otro lago de fuego, eterno, duradero. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, demudó su aspecto contra los jóvenes y ordenó que el horno se calentara 7 veces más y mandó a hombres muy vigorosos del ejército que atasen a los jóvenes para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a los 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Tanto se calentó el horno, no sabemos cómo sería el horno, conocemos los hornos de cal que hay en Ayamonte y en otros sitios, que se hace como una montaña grande y a través de estos se ve lo que está dentro de la madera, pero se trabaja desde arriba. Se echa la cal viva desde arriba y luego se saca por abajo. Probablemente también echarían los jóvenes por arriba de tal manera que el fuego 7 veces calentado, 7 veces, quemó a los valientes soldados y vigorosos soldados que estaban echando a los jóvenes. Evidentemente el resultado natural de los jóvenes todavía no lo hemos leído. Está en la retina. Lo que ocurre es obvio cuando tú pones en el fuego una cosa ardiente. El fuego. Ya hemos comentado el tema del fuego, que aquí es un fuego natural y existe un fuego donde Dios echará verdaderamente a todos los rebeldes, a todos los idólatras y a todos los que no hayan aceptado su gracia por causa del pecado. El verdadero problema de la humanidad es que realmente, aunque ahora se libren porque estén favoritos, estén en el lado
popular, estén en el lado de la religiosidad, un día serán echados en el lado de fuego. Irremisiblemente todos irán allí si no aceptan el perdón que Cristo nos ofrece cada día, hasta que Él venga. Pero obsérvese un detalle. Cuando la Escritura un detalle lo repite varias veces es que es curioso. Dice el versículo 20, que los jóvenes atasen a los jóvenes. 21, fueron atados. 23, cayeron atados. 24, y estos 3 varones fueron echados atados. ¿Cuántas veces se repite atados? 4. ¿Cómo fueron atados? Lo dice, con sus mantos, con sus carzas, con sus turbantes y sus vestidos. ¿Por cuántos lados fueron atados? Por los 4 lados. Es como dice, me están atacando por los 4 costados. No me puedo escapar. ¿Para qué había que atar a unos jóvenes, a unas personas que iban a ser echados en el fuego? ¿Qué puede durar un papel en el fuego, ardiendo 7 veces más? ¿Qué iba a durar la carne en el fuego? No hace falta echarla atada. No hace falta echarla atada, pero el rey lo ordenó. El rey lo ordenó. Fueron atados por los 4 costados. Las ataduras espirituales a todos nos atan. Las ataduras espirituales pueden ser de muy diversa índole. Y todos tenemos ataduras espirituales. Pueden ser por pecados no confesados delante de Dios. Pueden ser por cuestiones de nuestro carácter, de nuestro temperamento, cobardía, apocamiento. Pueden ser por situaciones conflictivas como eran estas, de vivir en sitios difíciles. Pueden ser por entornos familiares complejos. Pueden ser de muchas formas. Digamos, una atadura espiritual sería algo que nos condiciona, nos impide, nos restringe nuestro acercamiento a la presencia de Dios, a estar cerca de Dios. Como que quiero y no puedo. Me gustaría, pero hay algo que me lo condiciona. Ciertamente, solamente con oración y ayuno salen este tipo de ataduras espirituales. Pero aquí es que son más. No solamente las de causa de nuestro pecado, sino las sociales, incluso las eclesiales, que muchas veces hay mucho orgullo también en las congregaciones, que prefieren exaltarse a una sobre otra, que suene mucho la música para que se vea bien la pompa y el beato que hay en cada sitio. Nuestras propias obras, que a veces necesitamos contarle y que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo. Hay muchos tipos de ataduras que en vez de acercarnos a Dios, lo que hace es enfriarnos de Dios. ¿Podía, repetimos, el Señor haber quitado las ataduras antes? Podía, pero no las quitó. Resulta que estos 3 jóvenes fueron echados allí, atados. ¿Qué ocurrió? El desenlace lógico antes de leer el texto es lógico, que los 3 jóvenes murieron. Ese sería el desenlace lógico. No haría falta leerlo. Si aquí terminase, sería lo lógico. Claro, ya la mayoría de vosotros, no sé si todos, ¿tú, Lucía, habías escuchado la historia alguna vez? Es para no hacerte spoiler. La historia es sorpresa. Llega el 24 y dice que el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Sí, rey, es verdad. Dice, pues yo veo a 4 varones y, ¿cómo estaban? Sueltos, que se pasean por el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Alabado sea el Señor. ¿Qué había prometido el Señor en Isaías? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra fe. El Señor estará contigo. Si vivo, vivo para Dios. Si muero, muero para Dios. Es verdad que hay situaciones que nos sobrepasan, enfermedades
raras, sorprendentes o conocidas que nos sobrepasan, situaciones sociales que nos sobrepasan. Pero Dios está con nosotros. Aunque pases por el fuego no te quemará. Estará el Señor con nosotros. Estaremos camino, pasando el umbral de la muerte, hacia la gloriosa vida celestial. ¿Recordáis Lázaro? Dios no lo libró de la muerte. ¿Se retrasó cuántos días? 4 ataduras, 4 costados, 4 días. Llega el Señor, dice, vamos a la tumba. Lázaro, sal, fuera. Dice, darle y darle de comer. La muerte nos ata por el pecado. La muerte es una ley. ¿Has pecado? Te ato. A Jesús la muerte no le pudo retener. Se le escapaba. Como el aceite de las manos que lo quieres coger y no puedes, se te escurre. Pero si está aquí, está en la muerte, pero no lo puedo retener. Pero saca la ley, saca los pecados que ha hecho. ¿No ha hecho pecado? ¿Cómo que no ha hecho pecado? La muerte no le pudo retener. Las ataduras que tenía Lázaro, nadie se las tuvo que desatar. Allí se quedaron, en el sepulcro. Él salió resucitado. Sórbida fue la muerte en victoria. Victoria. Cristo en la cruz soportó el fuego de la ira de Dios para darnos a nosotros la victoria. Muramos o vivamos, estamos en Cristo, con Cristo resucitaremos. Estamos en victoria. Porque nuestro Señor Jesucristo padeció lo que nosotros no vamos a padecer, pero sí merecíamos. El fuego de la condenación eterna. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Ya nosotros estamos justificados por pura gracia. Y estamos completamente desatados. Ahora somos eluterio, libres. Curioso que el lute se llame eluterio. Eluterio, de ahí viene la palabra libertad. Ahora somos, Esteban, verdaderamente libres. Ahora somos verdaderamente libres. Ahora sí decidimos nosotros con nuestra vida lo que queramos. Los que no se postraron no decidían lo que querían. Hacían lo que el rey les decía. Nosotros no estamos aquí porque el rey nos lo diga. Nosotros estamos porque venimos con un corazón dispuesto, porque la amamos, porque la adoramos de todo y de puro corazón, en espíritu y en verdad. Y por eso Él se glorifica. Y Él se agrada de vernos aquí. Si estuviéramos obligados, condicionados por interés, no habría gloria. Pero aquí hay gloria y el Espíritu del Señor se mueve porque Él se está glorificando. Porque si nosotros tuviéramos amor a Él, como dice la Escritura, en 1 Corintios 13, estuviéramos dispuestos, dice 13, 3 y 4, dispuestos a dar nuestra vida en un horno de fuego, cita la Escritura, pero no tuviésemos amor, de nada varía. Pero ellos estaban dispuestos a morir en el horno de fuego porque tenían amor al Señor. Y nosotros estamos aquí porque le amamos y le adoramos porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y cuando se toquen los instrumentos de música, porque se tocarán los instrumentos de música, la trompeta, no será para la pompa y el beato de los dioses, será para Él, para recibir toda la gloria y toda la honra que este mundo ahora le está robando y que Él es digno y merece. Bendito sea el Señor. Termina y ya solamente lo leemos con que el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y le dijo: Ananías, Misael, Azarías, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces los jóvenes salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas y todos los que estaban allí, todos se juntaron y observaron que ni aun poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun un cabello de sus cabezas había sido quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él.
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Ananías, de Misael y de Azarías, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a los 3 jóvenes en la provincia de Babilonia. Después de una gran prueba, de una tentación profunda, vino una gran bendición para todo el imperio. Lo peor que pudo haber hecho el rey lo hizo. Consecuencia de haber hecho lo peor, vino lo mejor. Que en aquel imperio el nombre de Dios iba a ser honrado. Amén. Aleluya.